Bueno, moi bo día. Grazas por estar aquí para un recital a primeira hora da mañá. Escoitadesme os de atrás? Sí. Son Branca Novoneira, veño da Fundación Museo Novoneira. Estamos desenvolvendo unha actividade con uns poetas que fan unha residencia moi especial. Son unhas residencias itinerantes, normalmente as residencias literarias e de poesía é para que a xente chegue a un sitio, quede nun sitio e escriba durante unha semana, 15 días, un mes. Nos o que lles propoñemos é algo moi distinto, que durante unha semana fagan o camiño e logo despois, durante un tempo, teñen tempo para escribir e para levar os centros, para contarvos a vos como foi esa experiencia e o que lles implica para escribir unha poesía nova, unha poesía que teña que ver sobre o Camiño de Santiago, sobre o tema do que é camiñar en grupo e como iso pode transformarse en poesía. Entón, non sei a segunda vez que facemos esta actividade, fai 2 anos, antes da pandemia estiveron con nos un primeiro grupo. Este é o segundo grupo, son 6 poetas que veñen de lugares moi distintos. Hai poetas galegos, poetas que veñen de outros lugares do Estado e poetas que veñen de outros lugares de Europa. Todos eles siguen para facer o Camiño de Santiago como referencia para facer o percorrido durante os 15 días que están en Galicia. Este libro, que é o último libro que escribiu Uxío Novoneira, que é un libro que ten como motivo o Camiño de Santiago, pero realmente o que é un camiño pola lingua, polos lugares queridos. Entón, el ademais de camiñar pola ruta francesa, non? O que facía era entrar e sair, ir ao Courel, ir a Lugo, ir a todos os lugares que quería. Sabe moitas veces Becerrea, nos poemas deste libro tamén sabe Monforte de Lemos, saben todos os lugares que para ele eran importantes, todas as palabras que ele quería recuperar, que estaban perdendo, todos os topónimos que amaba. Este é como a guía, é como unha guía de viaxes que eles utilizan. Imos vos ir presentando tanto Nieves como a mí, que acompañamos os poetas, con Miguel Anxo e con Bruno. Miguel Anxo estudiou aquí neste instituto, entón volve ao instituto tamén a participar no recital. Eles vamos a trasladar a súa experiencia e vamos ler a súa poesía, que é o que consideramos nós que é interesante que escoitedes directamente a poesía de poetas vivos e novos, non? Tamén, ademais de escoitar pois a poesía de Uxío, a poesía de Xela Arias este ano, e sen máis, pois agora vai a vir Nieves, que vai a presentar a primeira poeta. Gracias. Bueno, pois contovos un pouquiño de Arantxa Nogueira. Arantxa é nada en Ourense, licenciada en xornalismo, literatura comparada, estudou un máster en crítica cultural e traballou e investigou sobre as relacións entre a poesía galega e a irlandesa. De feito, xa coñecía a un dos poetas que veñen de Irlanda a residenciar. A súa obra foi recoñecida con varios premios e vou vos decir os títulos porque os títulos dan moita idea do seu universo. Andar descalza, O único lugar onde ficar inmóvil, Splin en 4 tempos, A comparsa, Os ourizos ou Dente de leite. Agora tamén ven de estrearse na narrativa infantil e juvenil un libro sobre Pura Vázquez, non? A mestra Corremundos. Arantxa vive en Compostela, donde remata o camiño, non? Un camiño que tanto atravesa a súa cidade. E os camiños na terra, pois tamén son como liñas, non? Como liñas dos cadernos onde se escriben, son os pasos os que escriben ese camiño. As inercias fan que o que escribimos sobre esas liñas sexa moitas veces o mesmo, non? Pero a poesía
sempre busca de tratar de resignificar, escribir novas cousas sobre esas liñas. Entón, iso foi o que tratou de facer a Arancha. Non funciona ben nas distancias longas, moitas grazas, Nieves. Antes de máis, quería preguntarvos se ledes ou escuitades poesía todos. Iso, sempre, por favor, un pouco de honestidade, que estamos aquí a primeira hora, non estamos para mentir. Non vos mandamos. Nin este ano con Xela? Sí. Pouco máis, non? Que idea tendes do que un ou unha poeta? Así, se vos din poeta, que se vos va na cabeza? Como artista. O artista? Vale, e como é un artista? Que aspecto ten? Non hai mala resposta, A mí, donde logo, cando me dicían poeta e estaba no instituto, o último que me esperaba era unha señora que viña en zapatillas de trekking. O sea, non é unha cousa así moi como a idea de poeta que nos dan, non? E agora, se vos digo, que imaxes vos van a cabeza se pensades nun peregrino? Cal é? Unha persona cunha mochila que... Cunha mochila que anda, correcto, correctísimo. Fixeches unha... como te chamas? Claro, perdón. Pois fixeches unha comparación perfecta, porque eu creo que as poetas tamén somos persoas que levamos unhas mochilas grandes e que camiñamos moito, non? Eu, como ben dixo Nieves, vivo en Compostela é onde remata o camiño, e ter unha idea do camiño como unha cousa moi bonita, moi mítica, unha experiencia religiosa, é un pouco difícil cando se vive en Compostela no século XXI. Coñecedes Compostela, non? Ali chegan todos os peregrinos. É un pouco circo, a veces. A min soltaronme aquí con 5 persoas que non coñecía de nada, que son de moi distintas latitudes ás miñas, e unha das primeiras cousas que aprendín ao longo desta experiencia foi a ver o camiño dende outros ollos. Porque dende logo para Adam, que ven de Irlanda, ou para Agnes, que ven de Hungría, vive en Luxemburgo, ou para Pilar e Laura, que veñan de Madrid, e, bueno, Luisa de Sarria, que para min me queda moi longe, porque non teño coche, o camiño nos atravesa de formas super diferentes. Entón, antes de máis, para explicarvos cal era a miña visión previa do camiño, vou vos ler un par de poemas. Un deles di así: na oficina de correos, tantos pés rugosos como os teus, en zapatillas de Catlón, o cheirume un sexo de entre as vésperas que non recordas nin buscaches, e unhas postais que prometen ser sempre máis do que contan. A promesa de volver, de lembrarvos. E porén, o outro lado do camiño, o lado das que vivimos en Compostela no día a día, que divou cara á oficina de correos, Rúa do Vilar, e hai un filme de terror que se esmaga nas paredes da cidade. Hai un filme de terror, de zombis, de mochilas, de trebellos, de inglés, de castelán, de Airbnb. No último hostel prometemos non volver. Non volver. Non ser así para infectarnos. Devoramos a cidade como un menú Happy Meal. Compartimos os residuos no Instagram. Non ser así para infectarnos. Corre agora antes de que morra este lugar tal e como o coñecemos. Pero pasa unha cousa, que me pasei 7 días camiñando con estas persoas e agora levamos uns cantos días moi intensos no Courel, terra do Ixo Novoneira. E aí a mí me mudou un pouquiño a perspectiva. E que pasou? Que atopándome coas olladas tamén das miñas compañeiras, aprendín a mirar o camiño ou os procesos que cada unha temos no camiño, desa mochila que traemos previa, dunha forma totalmente distinta. Unha cousa que tamén me aprenderon as miñas compañeiras, que agora escoitaredes, é o porqué de escribir. Eu creo que os peregrinos, as peregrinas e as poetas temos unha cousa en común, alén de levar mochilas e camiñar, que normalmente estamos procurando algo. Cando se procuran cousas,
tamén as buscamos entre a lingua. E supoño que por iso todas as que estamos aquí escribimos. Eu escribo porque todo o que querería facer xa está feito. Tamén escribir, pero escribo porque quero saber da cor dos matadoiros. Escribo porque anelo a túa man na miña para dentro da calor do coche, e querería escribir a túa man na miña dentro da calor do coche. E que iso fose tamén dicir fauce, dicir góndola, dicir único. Escribo porque nunca souben dos idiomas estranxeiros, pero ás veces na televisión do hotel as caras xesticulantes e eu comprendo todo desde un lugar tan simple, tan endémico. Escribo porque todo o que querería facer xa está feito, e pese a todo eu non querería facer outra cousa. E finalmente, esta multiplicidade de olladas que tivemos a sorte de poder percorrer seguindo o libro Ámbito mítico de Uxío Noboneira, axudoume tamén a darme de conta de que, pese a diversidade, como digo, as fronteiras non son unha cousa que estea tan clara, porque resulta que me xuntan con todas estas persoas. E vos cal pensades que foi o idioma no que nos comunicamos? Un señor de Irlanda, unha señora de Hungría, chamelle señora a todo o mundo, eu tamén son un pouco señora. Dúas señoras de Madrid, un señor de Sarria. Vos en que pensades que falábamos? Castellano. Vou por deixar así a pregunta no ar, será contestada no futuro. Pero sí que me deixou unha reflexión dentro sobre o que significan as fronteiras, sobre se realmente existen as fronteiras ou se o único que existe é unha fermosa diversidade. E penso na fronteira e digo: capa invisível de lame verde, estradas a percorrer 1000 curvas, e o peso dos eufemismos no percorrido dun búmerang. Deixo vos pas miñas compas. Moitas gracias. Ben, bueno, nos na Fundación Uxío Noboneira, máis que nas fronteiras, percibimos moi ben o que é traballar dende o territorio, a importancia dos lugares, a importancia dos topónimos que sempre está na obra do Uxío. Pero gustanos pensar que a poesía alanca as fronteiras, atravesas, e por iso tamén decidimos dende a primeira edición convidar a xente de outros lugares e de outras linguas. Agora ides a escoitar a Alan Wake. Alan é inglés, vive en Dublín, ademais de escribir poesía, é dramaturgo, escribe teatro, está moi interesado no impacto da mitoloxía celta, que é algo que a xente de Irlanda e a xente galega temos en común, como ese pensamento mítico que tamén a nos inspira no libro de Arrodeos e Desvíos do Camiño de Santiago, como tamén inspira a outros poetas de outras linguas. El estudia como a mitoloxía céltica está actuante na poesía irlandesa actual. máis que xa vos dixo con nada. Okay. Excuse my lack of Galician. I've been trying to learn while I've been here, but I'm very slow. It's taken me nearly 2 weeks to learn the name Pilar. Dice que le disculpéis que no hable gallego, que está intentando aprender, pero que es muy lento. Que en las 2 semanas que llevamos aquí apenas ha logrado pronunciar correctamente el nombre de Pilar. So I speak in English. Así que hablará en inglés y yo le traduciré. Disculpa si yo no hable gallego tampoco y os traduzco al castellano. Despite this, our country, Ireland and Galicia, have a lot in common with its Celtic roots. Yesterday we were in a primary school and there was St. Bridget's Cross, which we call in Ireland, who was a pre-Christian goddess before she was canonized.
Irlanda y Galicia tienen muchos aspectos culturales en común. Por ejemplo, ayer cuando fuimos a otro colegio, a otro instituto, se sorprendió al encontrar en la puerta una cruz de San Brígida, which is the name? It is like a Celtic spring. Que es una cruz celta que tiene un origen pagano, precristiano, y que está presente tanto aquí como en Irlanda. As was said, I have an interest in Irish myth, it's been an amazing opportunity for me to come and do something like this, because as a writer, as a poet, I read about myth and think about it, but it remains in the head. Como ya os contaba Branka, él está muy interesado en los mitos, y esa es una de las razones por las que cree que ha sido una gran oportunidad poder venir a hacer el camino, porque como escritor se interesa en el tema de la mitología, pero lo hace desde lo intelectual, y esto le daba la ocasión de incorporarlo, de vivirlo. So the Camino was like an opportunity to live a myth, kind of physically. There's I think Joseph Campbell said that ritual is myth in action, and ritual. Ritual, like a rite. Ritual. Okay. Vale, claro. Que el camino le dio la oportunidad de vivir físicamente los mitos que había estudiado. Y entonces cita a un autor que se llama Joseph Campbell, que decía que el ritual es el mito en acción. So it's like a physicalization, and I think one of the things we've lost in all Western cultures now is this ritual, which is something societies have done since the beginning, ever since there's been man on the planet. But we have this lack of ritual, and the Camino provided. I think one of the interests that why people do the Camino is it provides something spiritual and ritualistic. Dice que en la cultura occidental hemos perdido precisamente los rituales, que son algo que han acompañado al ser humano desde el principio, pero que ahora nos está faltando, y que el camino, una de las vertientes que tiene, una de las maneras en las que se puede vivir, es precisamente esta del ritual, de vivir físicamente algo espiritual. And with mythology, it's important. With mythology, it's not. We often use the word myth as a lie, but actually, myth is metaphor. Vale, dice que muchas veces asociamos en mitología la idea de mito con una mentira, con algo que es falso, pero que en realidad lo que es una metáfora. So it's like when you watch a film or you read a really good book, it's an illusion, but it's real emotionally to you. And so when you do the Camino, it's like a physicalization of, it's like you're inside the story. So if you read, I don't know, whatever novel, you become the story when you do the Camino, I found. Vale, cuando lees un libro o ves una película, aunque lo que hay ahí es de algún modo una ilusión, también es real, porque es real emocionalmente. Entonces, él dice que lo que sintió al hacer el camino era como que se metía dentro de una historia, que entraba físicamente en algo que para él hasta entonces había sido un mito, una historia. And now I'm going to read a poem called Girl with a Bag in Barcelona. What was in the bag of the girl who had just arrived in Barcelona? She sat down on a bench and unfolded a piece of paper that contained the address of her final destination. At the moment of her taking out a cigarette and assisting a passerby with a light, another man leaned over and placed his hand on her bag. Taking it away so simply, I assumed he was a friend playing a joke, until he broke into a bolt and the passerby turned cold as he ran after his accomplice, flicking the cigarette over his shoulder that sparked a trail before going out. By the time I'd shot up and shouted, "Thieves!" they were halfway across Plaza de Catalunya, disappearing among the throng on La Rambla. The girl didn't move and went on smoking like nothing had happened, as if she didn't care, taking long draws on her cigarette. Perhaps there was nothing of value in the bag: a magazine, toothbrush, tampons, dirty underwear. On the other hand, perhaps her stillness was a sign that there were items of overwhelming cost,
legal documents, her great-grandmother's watch, a diamond ring, a signed copy of Ulysses, first edition. Should I call the police, I asked, sitting back down. She gave a shrug that showed the futility of my question. She seemed to have complete self-control. I thought she might be a pupil of the mysterious Tibetan school who acquire material possessions only so they can let them go, to learn the art of dying, slipping away quietly between thoughts when no one is looking. The thieves by now had been swallowed into the underbelly of Barry Gothique, prizing open their booty like ravens scrapping over roadkill. The bag, the cigarette, the moment snatched like a loose thought tossed to one side, while high above the muggy streets, behind the velvet curtained sky, a satellite spun out of orbit. Agora vou vos a ler eu un fragmento do poema de Adán en galego, que di así: rapaza cun bolso en Barcelona. Que habería naquel bolso da rapaza recén chegada a Barcelona? Ela sentou nun escano e desdobrou un papeliño que contiña un enderezo co seu destino final. Nese intre sacou un cigarro e agardeu que alguén lle dese lume cun chisqueiro. Outro home aguantou con seguridade na man o seu bolso, levándollo sinxelamente. Entendín que era un amigo gastándolle unha broma, ata que saiu lanzado a carreira mentras outro paseante temperouse, comenzando a correr tras o seu cómplice, que botara o cigarro por riba do seu ombreiro, que prendeu unha estela de faíscas antes de apagarse. Para cando me decatei e berrei: ladróns! Eles foran ata metade do camiño noutro lado da Praza de Cataluña, desaparecendo entre a multitude da Rambla. A rapaza non se moveu e continuou fumando como se nada acontecese, como se lle tivese sen cuidado, deboxou longamente co seu cigarro. Quizabes non guardaba nada de valor na súa maleta: unha revista, un cepillo de dentes, tampóns, roupa sucia. Na outra man, quizabes a súa calma significaba que non eran artigos de un valor exagerado, documentos legais, o reloxo de pulso da súa avoa, un anel de diamantes, unha copia asinada do Ulises primeira edición. Debería chamar a policía? Pregunteille sentándome outra vez ao seu carón. Ela encolleu os ombreiros para demostrar a futilidade da miña pregunta. One more poem, and this is about a Sufi mystic called Jalaluddin Rumi, who is a great mystic, poet, and invented this form of whirling dervishes in Turkey. I don't know if you know the guys who spin around. And in America, he's the best-selling poet. So this is the story of Rumi. Es otro poema que habla de Rumi, que es un poeta y además fue un místico sufí, es una rama del Islam, es una manera de ser musulmán. Y él, una de las cosas que fundó es la cultura de los derviches. Los derviches son unas personas que danzan girando con unas ropas blancas y bueno, son también una forma de ritual del sufismo. Entonces él dice que aparte de todo esto, Rumi, que es un poeta de hace mucho tiempo, es un bestseller y sigue siéndolo en Estados Unidos. El poema que va a leer ahora nos cuenta de alguna manera la historia de Rumi. Él va a leer y luego Branca lee. The Great Friend. In the autumn of 1244, a young Muslim scholar of Konya met a new arrival who had been travelling throughout the Middle East. This stranger put a question to the scholar. It remains one of the great mysteries. Whatever the question, the young scholar lost his breath and fainted. When he came round, the two talked and became locked in a stream of endless dialogue. Inseparable, they spoke for days without human need, like two musicians riffing, each one taking over where the other left off, in a state of pure discovery.
Late one night, mid-discussion, the friend went to attend a knock at the door and didn't come back. The young scholar fell silent and vowed never to speak again unless his great friend returned. He had fallen into what is known as the deep well of meditation, the narrow tunnel of mortal contemplation. For months, not a word passed his lips. Then, on his darkest night, he looked up and let out a savage howl. As he screamed, he found a new voice forming. The next morning, he headed to the market square and began to speak. Poetry and parables poured out. You are the sky my spirit circles in. My soul is from elsewhere. He started to sway and, outstretching his arms, whirled around, spinning between food stalls, weaving teachings out of chickpeas, forming fables about burnt kebabs. A large crowd gathered. Some started to swoon and dissolve into laughter. Others moaned in ecstasy and cried. One young man began writing his every word down. The Konya scholar had lost all simile and became the thing itself. The lover, the beggar, the parched earth, the unfurling flower. He continued turning into the small hours, his great friend returning through him, a mute moon smiling in the wings. O poema de Adam di así, titúlase O Gran Amigo. No outono do 1244, un novo estudante musulmán de Konya recibiu un novo destino ao que debía viaxar atravesando o Oriente Medio. Isto puxo o estudante diante dunha grande pregunta. Quedan grandes os misterios. Tal era a pregunta que o novo estudante perdeu o alento e a crenza. Cando volveu a falar transformado, pechouse a continuar o diálogo. Inseparables, conversaron sen precisar nada humano, como dous músicos compoñendo un tralo outro, cando na outra beira agardábaos o estado do descubrimento puro. Tarde, unha noite, no medio da discusión, o amigo foi atender unha chamada á porta e non volveu. O novo estudante permaneceu en silencio sen decir nada ata que retornase o seu amigo. Adentrouse no significado do coñecemento nunha fonda meditación, na flecha do túnel estreito da contemplación mortal. Despois de meses, sen que ningunha palabra brotase dos seus beizos, despois, na noite máis escura, mirou e escoitou un alarido salvaxe e berrou. Atopou unha nova voz en formación. A mañá seguinte dirixiuse ao mercado da praza e comenzou a falar. Poesía, parábolas imparables, vosotros no ceo e no meu espírito circulando. A miña alma estivo noutro lugar, comenzou a cambalearse e a contraerse cos brazos acircados, xirando entre as viandas, tecendo aprendizaxes, formando fábulas semellantes a pinchos morumes, unha gran morea apañada para comenzar a derreterse e disolverse dentro das gargalladas, xemidos en éxtase e choros. Un home novo comenzou a escribir cada palabra en baixo. O estudante de Konya perdeu todos os sinónimos e transformouse na súa outra cousa, o amante, o mendigo, a terra sedenta, a flor ensumida. El continuou xirando dentro das horas pequenas ata que o seu amigo tornase a través del. Unha lúa muda sorría entre bastidores. Bueno, antes de seguir, quería preguntarvos se conocedes alguna obra de Uxío, algún título. A ver, Os Eidos. Pois Os Eidos foi un libro escrito, verdade, durante medio século, non? Uxío sempre volveu a ese libro.
que como unha forma de seguir camiñando sobre a escrita. Tanto era así que ata os títulos dos libros, non? Mudaban para o xío, estaban en movimento, como este libro que temos aquí, que é Ámbito mítico e tamén Rodeos do Camiño de Santiago e outras rotas. Un convite ao movimento que comeza precisamente, leunos aquí Adam unha cita de un poema sobre Rumi, sobre o poeta sufí, pois cunha cita deste poema, deste poeta, abre o xío o seu libro, que di: deixa o teu lugar de honor, porque a rota mesma o é. E este convite ao movimento, os desvíos, os arrodeos, a deterse, a non dar cabo o camiño, porque por me parar e me deter en terras son peregrino. Esta maneira de moverse ten moita relación tamén coa trayectoria de Luis, non? Porque Luis López Alonso é un poeta de Serbia que cambiou, digamos, o rumbo, non? Colleu un desvío así na súa vida hai pouco tempo. El foi farmacéutico, estudou farmacia, dedicouse a iso durante moitos anos en Láncara, neste territorio común, e en Baralla tamén. E hai poucos anos volveu a estudar, o ano pasado publicou o seu primeiro libro, non? Entón, bueno, é un exemplo, non? De seguir en movimento, de virar, sempre hai tempo para virar, para escoller, para deterse tamén. Con el vos deixo. Bo día. Teño maniotas de tanto camiño e de tanto sei pola noite, pero... A ver, comezo pola pregunta que facía Arantxa. Cando vos preguntaba por que lingua falábamos aquí entre 6 persoas que veñen de distintas partes do planeta, e dicíades varias linguas, todas válidas e todas preciosas. Nós desde o primeiro día, e xa non vos pregunto, por non dicir xa para forrar tempo, desde o primeiro día mantivemos unha lingua que ten 1000 anos de existencia, máis ou menos, que se orixinou precisamente coa influencia de moitas persoas de moitos países que foron camiñando para Santiago e que foron construindo unha identidade propia nesta zona na que vivimos, en Portugal, e en base a iso tamén se xerou unha poesía, a lírica, eso xa sabedes todas, supoño, a lírica medieval galego-portuguesa, que foi a lírica máis relevante daquelas, e que o Xío no seu libro do Ámbito mítico pretendeu reconectar, reinventar, reconstruir outra vez, e facendo de novo ese camiño nunha lingua de 1000 anos e unha lingua que mantemos todos. Agnes ven da Hungría, Alan de Irlanda, xa vos dixeron de Madrid, Pilar e Laura, Arantxa de galegos, galegas, e mantivemos o galego. Con isto quero decir que pensedes que male a legislación que temos actualmente no ensino, que case non permite empregar, ou digamos, non permite empregar o galego en algunhas materias, que pensedes que o galego e todas as linguas minoradas do mundo, minoritarias, son totalmente válidas tamén para estudar química, para estudar física, e que hai que facer ese esforzo, ainda que por lei hoxe en día sexa moi difícil facer o esforzo, pero, como dixen nos outros sitios e como digo sempre, é un acto de amor cara vos propias, cara a min, e é un acto de amor que estamos tentando facer aquí, con moito esforzo, con moita traducción, tamén, ás veces, que é necesario, empregar linguas maravillosas como a de Adam, como a de Agnes, como español, pero que pensedes iso, que recapacitade, pensade que queredes, onde queredes ir dentro duns anos,
e como queredes integrar a xente nas vosas vidas, desde vos mesmas ou desde algo que ven dado de fora. Pareceme un acto, vamos, porque habría que reflexionar, no, sería moi bonito reflexionar sobre iso un poquinho na casa ou no bar ou onde queirades. E con isto, con esa idea, o outro día estivemos de Magosto en Parada do Coreno, Soto do Rubial, con esa idea fixen un bosquexo, un poemiño moi pequeniño que vos leo rápido e xa remato. Empreguei precisamente 3 palabras nas nosas 3 linguas maternas: chestnut, castaña en español, en galego, e gastaña. O húngaro ainda non o domino ben, pero pouco a pouco, di así: chestnut, castaña, gastaña, bulló de palabras nosas, que nutre, que outona, un camiño e magosto de transparencias da ollada, e de paradas, e de parada, e tamén de Becerreá, de Sarria, de todo o mundo galego falante. Bueno, nada máis. Pois agora tocalle a Pilar Astray. Pilar vive en Madrid, de Madrid, pero a súa nai é galega, entón para ela facer o camiño tamén implícalle recuperar a memoria da súa familia, recuperar a lingua. Pilar está moi interesada en aprender o galego. Ela estudiou comunicación audiovisual na Universidade Complutense, ademais de escribir poesía, de organizar recitais e ser unha muller moi activa en moitas actividades culturais. Ela é tamén realizadora, entón tamén dedícase a construir relatos audiovisuais, ten feito 2 documentais sobre tamén outros poetas que ela lle interesan. Ese máis que deixemos con Pilar. Razones por las que nunca seré una musa. 1. No voy a morir joven. Voy a marchitarme y no va a ser agradable. Como una rosa destronada en una batucada de bueyes furiosos en estampida. 2. Yo no voy a posar mientras unos dedos me escorzan y me dibujan felizmente. Yo no voy a inspirar ningún retrato eterno. 3. Yo no estoy en Matrix. No soy un holograma de belleza. Ni se te ocurra decir que mi fuerza está en mi vientre o que soy el trampolín a la fama que te plancho o que te lavo. 4. Yo soy la poeta y no la musa, la que muere 1000 veces en un lecho de colibríes negros y se desnuda ante el esqueleto de los fantasmas de su propia guerra. 5. Fumo en cachimba el humo de amapola de tu piel vacía. Eres tú mi Dorian Gray, eres tú mi reflejo roto, y yo no puedo ser tu musa porque eres tú mi Hermes, partitura y violonchelo, la cortina del telón que lo domina todo. 6. Yo soy la que sale a rasgarse en esta escena, y aunque es mía la sangre de tus botas, mío es el desfiladero del dolor y también la gloria. He leído este poema porque cuando yo tenía vuestra edad y estaba en bachillerato no conocía mujeres poetas, salvo Rosalía de Castro. Hubiera sido muy importante para mí haberlas conocido vivas, como Arantxa, como Laura, como Agnes, y saber cuando estaba en vuestro lugar, sobre todo en el de las chicas, que se puede. Y a mí lo que me gustaría transmitiros en este ratito que tengo aquí, tanto para las chicas como para los chicos, es que se puede.
que realmente es posible escribir, es posible publicar y que es un oficio como otro cualquiera, que a veces hay que compaginarlo con otras cosas, porque como decía Vicente Alessandre, la poesía no da para comer, pero da para merendar, pero se puede. Y en esa línea os voy a leer otra cosita. Autorretrato. Este tiene una cita de Cervantes que dice: si quieren que no hable o no escriba, córtenme la lengua y las manos, y aun entonces pondré la boca en las entrañas de la tierra y daré voces como pudiere. Entender el poema como un autorretrato, una cámara enfrente del espejo, un diario adolescente, es quizá haber entendido el poema como una masturbación cotidiana, no haber dejado que crezca solo, haber sido conductor de tren, capitán de barco y presidente. Quiero observar al poema, comprobar si el poema me observa a mí. No voy a entrevistarlo, ni a provocar la verdad que contiene con torturas de la Inquisición. Voy a dejar que el poema me borde la almohada, plante semillas de amapola blanca en los nudillos que se dan contra la pared. No tengo ninguna autoridad para dominar al poema. Soy solo y tanto una mujer que lleva las riendas de un caballo salvaje, deseando que se desboque o hacer el amor sobre él, como Atila. He tendido el poema como manta sobre un descenso, me he sentado encima disculpándome, he dejado un rastro de migas sobre su suave piel de niño, y con ellas compongo lo que es mi oración para invocar y ser canal, un árbol anónimo. Y entonces la palabra, y entonces la palabra, y entonces la palabra hará dendrocronología en mí, y sabré el porqué de todos mis tiempos. Y bueno, en la misma línea voy a terminar con un poema muy cortito y con una reflexión que me parece importante. Cuando yo publiqué mi primer libro y mi segundo libro, yo sabía que mi madre escribía poemas, pero mi madre nunca los había publicado. Y es que en muy pocas ocasiones nos preguntamos por los sueños de nuestras madres, por las cosas que han dejado atrás, por quiénes eran antes de que nosotros las conociéramos. Entonces, a mí me nació impulsar a que mi madre volviera a escribir, meterme en su ordenador, intentar hacer un poquito ahí de trampa para ver qué tenía, y escribí este poema que se llama Mala Madre. He asistido al parto de mi madre, 50 poemas de una cesárea, unos 3 kilos de carne fresca, con los ojos de anciano, esperando una caricia. Ella ha despertado del trance preocupada. Eran las 6 de la tarde y mis hermanos, por su infinita culpa, repetía, habían comido pizza. Me gustaría terminar con eso, con observar a nuestras madres, con pensar qué cositas han podido dejar atrás y con ese ejercicio de mirada que a mí me hubiera hecho mucho bien pues cuando estaba en vuestro lugar, y con deciros que se puede y sin más. Seguimos con Agnes Marton
Agnes Marton é unha poeta húngara que vive en Luxemburgo, de ali ven. É colaboradora con moitos artistas, músicos, a súa poesía foi levada á ópera, e viaxou por todo o mundo, Agnes, non? En residencias literarias como esta e en lugares tan increíbles como o Ártico, onde estivo 15 días nun barco con varios artistas. Agora ten unha residencia tamén concedida na casa de Bergman en Suecia, en Faro. E a poesía de Agnes ten moito que ver con este espazo, non? No que está moi feliz, con esas montañas que nos miran de lonxe tamén, non? Como decía Uxío, eu son isto que vexo e que me vei. Ás veces o poema tamén pode sair, pousar no corpo dunha montaña, no corpo dun animal e mirarnos a nós. Vamos ver os Thank you. Walking has a lot to do with poetry in terms of rhythm and pace. Camiñar ten moito que ver coa poesía no senso, por exemplo, do ritmo, da forma. While walking, just like while writing or reading poetry, you can contemplate everyday problems or complicated ideas or feelings because you are out of your daily routine. Camiñando, igual que lendo e escribindo poesía, podemos achegarnos tanto aos problemas máis básicos da vida cotiá como a ideas abstractas, a pensamentos, sentimentos, porque estás fora da túa vida, da túa rutina diaria. And the poem can also be a way of travel, of getting from A to B, just like in my poem Travel Marvel. E o poema tamén pode ser un xeito de viaxar, de chegar dun punto A un punto B, como non nos seus poemas. And it is the poem of mine I got the most feedback to. I got many letters, even from strangers. They said somehow it could help them to get through their problems, and they told me their stories, their own stories. Este é o poema do que ela tivo máis feedback. Incluso houve xente descoñecida que lle escribiu para agradecerlle que escribira este texto porque lles axudou precisamente a atravesar, a transitar esos problemas. Travel Marvel. I haven't always been silent. I used to sing and tell tales. Now I'm absent, distant, elsewhere, ensconced among deep wild cushions. The shock of loss, but in fact gain. Now I'm changing, dark adapted. Now I'm pacing and replacing. Now I'm twin attracting forces. Then with fresh, unblinking eyes, I give final sensuous contours to the light. The infiltrated Solange. Then I might talk, proud, untouchable. Viaxe maravilla. Non sempre estiven calada. Adoitaba cantar e contar contos. Agora son ausente, distante, doutro mundo. Acomodada entre profundos coxíns. O impacto da perda, que en realidade é ganancia. Agora eu cambiante, afeita a escuridade. Agora eu dando lugar e quitando. Agora eu na atracción do que rápido muta. Despois, cos ollos limpos, sen pestanexo, dou final os sensuais contornos da luz, o infiltrado solpor. Entón si podería falar, orgullosa, intocable.
The other poem I'm reading today is called School Holiday, and it is dedicated to Portuguese artist Paula Rego. O outro poema que vai ler hoxe titúlase Vacacións da Escola e está dedicado á artista portuguesa Paula Rego. Paula Rego, as a child, was treated by her parents like a dog on a chain. Durante a súa infancia, Paula Rego foi tratada polos seus pais como un can atado. She was always kept locked in her room. Ela estaba constantemente mantida pechada dentro da súa habitación. And she used art, kind of angry drawings, as an act of freedom and self-expression. Atopou na arte, nesa especie de loita expresiva, tamén unha forma de liberdade. School holiday. I'm not allowed to keep dangerous things. I kill with my ribbon, my hairpin. Wish I could climb the fence. I creep there every day to peep through. I call it over beyond. Dragon caves. I would people them with loud shadows, then belter. Rocks I could crush grasshoppers with. Whiter clouds. The greedy gorge. Trees with teeth. One day I will queen them. I will strangle the days away, safe, a giant. Vacacións escolares. Non se me está permitido guardar cousas perigosas. Eu podo matar co meu lazo o meu prendedor. Oxalá puidera escalar a cerca. Arrástrome até alí a diario para asomarme. Chámolle máis alá. Covas de dragón. Quixera xente nelas con sombras fortes e despois danzas macabras. Rochas. Podería esmagar saltóns con elas. Nubes de víbora. Unha garganta avarenta. Árboles con dentadura. Algún día reinarei sobre eles. Afogarei o tempo, fora, segura, unha xigante. Agora para pechar a última poeta, Laura Casielles. Laura é asturiana, vive en Madrid, estudiou xornalismo, filosofía e investigou sobre a literatura que escribe a xente en castelán, máis que é de orixe marroquí e saharaui. Laura escribiu 4 libros de poemas, vai vos ler algúns dos poemas destes libros, colabora como xornalista, pois colabora con moitos medios, tamén fixo algún documental, é a coordinadora da sección de cultura dunha revista que se chama La Marea. Conmigo ya casi acabamos. Muchísimas gracias por la paciencia, por la escucha, además a primera hora. ¿Qué clase os estáis saltando con esto? Bueno, pues mira, ni tan mal entonces. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy feliz de haber podido venir a hacer el Camino de Santiago y de haberlo conseguido. Yo siempre he sido bastante torpe y he tenido una autoconciencia un poco regular en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, así que para mí haber logrado caminar durante una semana, haber aguantado y estar ahora encantada con mis botas de trekking es como toda una hazaña. Y estoy muy feliz de eso y sobre todo, como ocurre siempre en los viajes, estoy muy feliz de haber conocido a una gente extraordinaria, porque a veces con la literatura nos hacemos la idea de que es algo solitario, de que escribir es una cosa que una hace sola y en su casa, pero esa no es mi experiencia. En mi vivencia, la escritura es sobre todo un encuentro, es una manera
de conversar, de comunicarse y de compartir con otras personas, ¿no? En este caso era incluso físicamente, en ese caminar, ir conversando mientras caminábamos, y también llegar a un lugar como este y charlar con vosotras y vosotros. Para que nos dé tiempo también a que seáis vosotras quienes charléis y nos hagáis algunas preguntas, yo no me voy a alargar mucho, pero sí quiero empezar por haceros una preguntilla que de algún modo va a recoger lo que hemos venido hablando en este rato. Al principio Arantxa os preguntaba cómo os imaginabais que era un poeta o una poeta, y ahora que ya nos habéis escuchado a varias supuestas, presuntas poetas, yo os hago otra pregunta, que es, después de habernos escuchado, ¿qué idea tenéis de lo que es la poesía? ¿Lo que hace o para qué sirve? No hay respuesta mala. Cualquier cosa que os haya surgido sobre lo que puede ser la poesía. Podéis decir cosas como un aburrimiento, algo que no entiendo en absoluto. Estáis con un cencerro todos. Sí, sí. ¿Alguna idea? Interpelou vos algo do que lemos? Algo vos dixo algo sobre as vosas propias vidas? Sabes, un algo moi complicado. A ver, a mí una cosa que creo que a lo mejor se podría quedar en el aire después de lo que hemos compartido aquí, es para empezar que la poesía puede hacer muchas cosas diferentes y puede hacer muchas cosas diferentes y puede servirnos, sea cuando la escribimos o cuando la leemos, para, bueno, eso, para cosas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos leía Arantxa, podemos ver que una de las labores que puede, o de las capacidades que puede tener la poesía, es permitirnos ver lo cotidiano con otros ojos, mirar esos peregrinos que pasan por la oficina de correos como zombies de pronto, ¿no? Esta es una posibilidad. Las metáforas nos sirven para ver de nuevo algunas cosas. Luis, con lo que nos contaba, pues nos recordaba que la poesía puede ser una manera de habitar nuestra propia lengua, de estar en ella con esa gana de compartirla, de habitarla y de mantenerla viva, ¿no? Adam, por ejemplo, en poemas como el de la chica que estaba en Barcelona, también nos mostraba que la poesía nos puede contar historias, puede ser casi como una película que vemos. Y Pilar, que nos recordaba que ella no iba a ser musa sino poeta, nos dice que la poesía, por ejemplo, también puede ser un modo de sacar al mundo nuestra propia voz, de situarnos, de expresar quién somos, también con lo que decía de su madre. Agnes, que se pone en muchos de sus poemas en la piel de los animales, pues nos recuerda otra de las cosas que puede hacer la poesía, que es ponerlos en el lugar del otro, permitirnos ver con ojos, no ya, como decíamos con Pilar, de nuestra propia posición en el mundo, sino también de la otra, del otro, de cómo se puede sentir desde otras pieles, ¿no? Estas son solo algunas de las muchas cosas que puede hacer la poesía. Y a veces cuando creemos que no nos gusta o que no la entendemos bien, tiene que ver con que a lo mejor simplemente no hemos encontrado el tipo de poesía, o el poeta, o la autora, que nos puede apelar a nosotras, pero hay muchísima poesía muy diferente. Otra de las cosas que pensamos muchas veces de la poesía es que se escribe con palabras muy complicadas, que anda por ahí arriba, hablando de abstracciones. Eso es una opción, pero para mí, y ahora os cuento cuál es mi visión de eso que puede hacer la poesía, para mí la poesía sería todo lo contrario, sería recuperar algunas de las palabras que más nos importan, que más nos ayudan a vivir y más nos ayudan a estar en el mundo, y sobre todo cuidar del lenguaje. Eso es, para mí, una de las cosas más importantes y más bonitas que sabe hacer la poesía. En la vida cotidiana usamos el lenguaje de una manera muy descuidada. Vamos hablando, vamos diciendo palabras sin fijarnos en todas las connotaciones que arrastran, en qué efecto pueden tener en otras personas. Hablamos a veces sin mucha responsabilidad y no es nada místico decir que las palabras pueden cambiar el mundo y pueden transformarlo y pueden tener efectos. Y eso lo sabemos, por ejemplo, con las malas palabras. Cuando insultamos a alguien, cuando decimos algo con intención de dañar, eso cambia el mundo. Y también cambia el mundo cuando decimos gracias, cuando decimos perdón, cuando decimos bienvenido, ¿no? Esas son para mí las grandes palabras de la poesía, las que nos muestran el poder transformador que tiene el lenguaje. Y en mi manera de acercarme a la poesía, uno de mis principales objetivos es precisamente ese, ¿no? De algún modo reparar ese lenguaje que en el día a día maltratamos tanto e intentar encontrar palabras
nos permitan estar mejor en el mundo en el que vivimos. De eso habla este poema y muchos de los que escribo. Hace muchos siglos, casi al principio de todo, cuando el peligro tenía a menudo forma de fiera y no nos creíamos aún más poderosos que los dioses, encontrarse de nuevo era un milagro suficiente. Ocurrió entonces que en todos los idiomas se inventaron palabras que alabados los ojos que te miran, bienaventurados los caminos que te traen de vuelta. Decir me alegro de verte no era entonces una forma de hablar. Sigue habiendo lugares, coyunturas donde esto se comprende. En la guerra y en el exilio, el saludo es una celebración sincera. Cuando estrechamos manos en los tanatorios, lo hacemos de verdad. Porque seguir en pie es una suerte para nada despreciable, haya memoria del asombro en las costumbres del encuentro. Decir buenos días y que suene a buen deseo. Abrazar fuerte, porque ¿quién no está regresando de algún viaje? Preguntar ¿qué tal? Y quedarnos a escuchar que nos responden. Antes de cerrar, solo un apunte muy breve para mí, y esto es lo que le da, creo, algún sentido a esta idea de que unos poetas vayan a hacer el Camino de Santiago. Para mí, os decía, viajar y escribir, y concretamente escribir poesía, son dos cosas que están muy relacionadas, y de algún modo, lo decía ya Agnes, es una cuestión de ritmo, es una cuestión de tiempos, pero no solo. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿habéis hecho algún viaje así, por ejemplo, viaje de estudios aquí? ¿Os habéis ido a algún sitio juntas? ¿O de vacaciones a otras partes? Y yo vos un tiempo regular. Ya, la verdad es que claro, con la pandemia... Bueno, pues ya me contaréis, ya nos contaréis si alguna vez vais de viaje. Una de las cosas que yo creo que ocurre cuando se viaja es que se cambian mucho las costumbres, ¿no? De repente no miras el reloj, no estás pendiente a las redes sociales, vives como en otro tiempo, pero aparte estás como más abierta a encontrarte con gente, a que te sorprendan las cosas, te fijas más en lo que ves, quieres contarlo todo al volver. Todas esas son cosas que para mí tienen que ver con lo que hacemos al escribir. Y por eso, para acabar, quería compartir un fragmento muy breve de un texto que cierra este libro, que es uno de los libros que yo tengo, se llama Las señales que hacemos en los mapas, y es un libro de viajes de un tiempo que yo vivía precisamente en Marruecos. Y en la última parte del libro pues tengo un texto que habla de cómo sería ser nómada. Nómadas son personas que en lugar de vivir en un mismo lugar todo el tiempo, van moviéndose, ¿no? Van desplazándose y su vida es en ese movimiento. Yo me preguntaba varias cosas sobre qué sería ser nómada, como ya os decía, que tengo cierta obsesión con las palabras y con cómo poder limpiarlas un poquito, pues hice este breve diccionario desde el punto de vista de los nómadas, que creo que quizá también nos sirva para estos días. El diccionario desde el punto de vista de los nómadas. Propiedad: aquello cuyo peso estás dispuesto a acarrear. Camino: ser. Compañero: con quien se ha vivido un mismo saber sobre alivios y penurias. Hogar: en cada parada, por breve que sea, excavar un pozo, extender con sumo cuidado una alfombra. Mapa: una señal en el suelo o en un árbol da cierta seguridad a la hora de elegir ramal en un cruce. Amor: la constante inmóvil. A ver, agora xa non é tan cedo, que pasan 50 minutos. Xa non vos vale. Podedes dicirnos, porfa, só si vos mudou un pouquiño o concepto do que é un poeta ou unha poeta? Un pouquiño así. Os hemos aniquilado con esto, ¿no? O sea, asombrosa honestidade da xente de Becerrea. Claro que sí. De hecho, incluso la gente que al principio hablaba ya no habla. Están desorganizados. Can I ask a question whether anybody writes? Anybody likes writing? Pregunta Adam se algunha de vos escribe ou lle gusta escribir.
No tiene por qué ser poemas ni relatos, valen canciones, diarios. When I was your age, I didn't like writing either. I only liked writing when I left school. Cando el tiña a vosa idade, di que non lle gustaba escribir, que eso comezou a escribir cando rematou o colexio, o instituto. Because school for me, I wasn't very interested in it. And then I discovered really what literature was after I left school. E que non estaba moi interesado en escribir nin en ler, e que descubriu realmente o que era a literatura unha vez que rematou o instituto. Así que bueno, Ya necesitaréis. Estades a tempo. cando vaiades a Irlanda a facer unha residencia e a dar recitais por institutos, e sexades un Adam, contade tamén estas cousas. Bueno, moitísimas grazas por Muchas estar tan